La Biblia en un año, día 242. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Los descendientes de Judá. Hijos y nietos de Judá. Judá tuvo 5 hijos: Fares, Esrón, Carmí, Ur, Sobal. Los descendientes de Sobal fueron Reaías, Jaat. Jaat tuvo 2 hijos, Ahumai, Laat. De los hijos de Jaat vienen las tribus zoratitas. Hijos y nietos de Ur. Ur, el hijo mayor de Éfrata, antepasado de Belén, tuvo 3 hijos: Etan, Penuel, Eser. Etam tuvo una hija y 3 hijos: Aslelponi, Jezreel, Isma y Bas. Penuel tuvo un hijo, Gedor. Eser tuvo un hijo, Usa. Hijo de Ashur. Ashur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Elá y Naará. Con Naará tuvo 4 hijos: Ausán, Efer, Temení, Ahastarí. Con Elá tuvo 3 hijos: Seret, Jesohar, Ednán. Hijos de Cos. Cos tuvo 2 hijos: Anub, Sobeba. Cos fue el antepasado de las tribus de Ahargel, el hijo de Arum. Jabes. Cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición, y Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos. Hijos y nietos de Kelub. Kelub, hermano de Sua, vivió en Recá y tuvo un hijo, Meir. Meir tuvo un hijo, Estón. Estón tuvo 3 hijos: Bet-Rafá, Paseac, Teiná. Teiná fundó la ciudad de Ahaz. Hijos y nietos de Kenaz. Kenaz tuvo 2 hijos, Otoniel, Seraías. Otoniel tuvo 2 hijos, Atac, Meonotai. Meonotai tuvo un hijo, Ofrá. Seraías tuvo un hijo, Joab. Joab fue el antepasado de los artesanos que habitaron el valle de Arasim. Hijos y nietos de Caleb. Caleb, hijo de Jefuné, tuvo 3 hijos: Ir, Elá, Naam. Elá tuvo un hijo, Kenaz. Hijos de Jaalel. Jaalel tuvo 4 hijos: Sif, Sifá, Tirías, Azarel. Hijos y nietos de Esdras. Esdras tuvo 4 hijos: Jeter, Meret, Efer, Jalón. Meret tuvo 3 hijos con su esposa Bitía, la hija del rey de Egipto: Isbac, Samai, María. Isbac tuvo un hijo, Estemoa. Meret tenía otra esposa de la tribu de Judá. Con ella tuvo 3 hijos: Jerec, Eber, Jecutiel. Jered tuvo un hijo, Gedor. Eber tuvo un hijo, Socó. Gutiel tuvo un hijo, Sanoac. Hijos de Odías. Odías se casó con la hermana de Aham y con ella tuvo 2 hijos, Keilá, Estemoa. Keilá perteneció a la tribu Garmita y Estemoa a la de los Macateos. Hijos de Simón. Simón tuvo 4 hijos: Amnón, Riná, Ben-Hanán, Tilón. Hijos de Isaí. Isaí tuvo 2 hijos: Soet, Bet-Sohet. Hijos y nietos de Selá. En documentos muy antiguos se encuentra esta lista de los descendientes de Selá, hijo de Judá: Ladá, Joacín, Joás, Saraf. Tuvo un hijo, Lecá. Lada tuvo un hijo, Maresá. Joás y Saraf se casaron con mujeres moabitas, pero regresaron a vivir a Netaín y Gederá, cerca de Belén. Eran alfareros al servicio del rey. Las tribus de tejedores que vivían en Bet-Asbea y los habitantes de Coseba también eran descendientes de Selá. Los descendientes de Simeón. Simeón tuvo 5 hijos: Nemuel, Jamín, Sarib, Serac, Saúl. Saúl tuvo un hijo, Salum. Salum tuvo un hijo, Mibsán. Mibsán tuvo un hijo, Misma. Misma tuvo un hijo, Jamuel.
Jamuel tuvo un hijo, Zacur. Zacur tuvo un hijo, Simí. Simí tuvo 16 hijos y 6 hijas. A pesar de eso, no tuvo tantos descendientes como Judá, porque sus hermanos no tuvieron muchos hijos. Según cierto documento, antes de que David fuera rey, los descendientes de Simeón vivían en los siguientes lugares: Berseba, Moladá, Hazar-Sual, Bilhá, Esen, Tolad, Betuel, Ormá, Siglac, Bet-Marcabot, Hazar-Susim, Bet-Birai, Saaraim, Etam, Ain, Rimón, Token, Asán. Además habitaron las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades y las que estaban en el camino que lleva a la región de Baal. Esta es la lista de los jefes cuyos grupos familiares eran los más numerosos: Mesobac, Hamlec, Josías hijo de Amasías, Joel, Jehú, Elioenai, Jacoba, Jesoaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisá, Jedaías. Jehú fue hijo de Josibías, nieto de Seraías y bisnieto de Asiel. Sisá fue hijo de Sifí, nieto de Alón y bisnieto de Jedaías. Y Jedaías fue hijo de Simri y nieto de Semaías. En los días de Ezequías, rey de Judá, todos los que están en la lista anterior se fueron a vivir al este del valle a la entrada de Gerar. Allí el terreno era muy amplio, seguro y tranquilo. Además había buenos y abundantes pastos para sus rebaños. Cuando llegaron a ese lugar, mataron a los descendientes de Cam que vivían allí y destruyeron para siempre sus campamentos y viviendas. Algo parecido hicieron 500 hombres de los descendientes de Simeón bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isí. Se fueron a vivir al monte de Seir. Cuando llegaron a ese lugar, mataron a los amalecitas que aún quedaban allí. Los descendientes de Rubén. Aunque Rubén fue el hijo mayor de Jacob, no es el primero que se menciona en estas listas, pues perdió sus derechos como primer hijo por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su padre. Los derechos de Rubén le fueron dados a su hermano José, y los descendientes de José mantuvieron esos derechos, aun cuando la tribu de su hermano Judá llegó a ser la más poderosa de todas, y de ella surgió un gran gobernante. Rubén tuvo 4 hijos: Anoc, Falú, Serón, Carmí, hijos de Joel. Estos fueron los descendientes de Joel: Semaías, Gad, Simí, Micaías, Refaías, Baal, Beerá. Beerá fue jefe de los descendientes de Rubén, pero Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se lo llevó prisionero. En la lista de los descendientes de Beerá están registrados los siguientes grupos familiares: grupo de Jehiel, grupo de Zacarías, grupo de Bela. El grupo de Jehiel fue el principal, y Bela fue el hijo de Acaz, nieto de Semá y bisnieto de Joel. Bela vivía en Aroer, pero como sus ganados se multiplicaban mucho y ya no cabían en la tierra de Galaad, extendió su territorio hasta Nebo y Baal-Megón. También se estableció hacia el oriente, desde el río Éufrates hasta donde empieza el desierto. Cuando Saúl era rey, los descendientes de Rubén lucharon contra los agarenos y los derrotaron. Luego se quedaron a vivir en las casas que los agarenos tenían en toda la parte oriental de la región de Galaad. Los descendientes de Gad. En los días en que Jotam era rey de Judá y Jeroboam era rey de Israel, se hizo la siguiente lista de los descendientes de Gad de acuerdo a su orden de importancia: Joel, Safán, Haanai, Sefat. Sus parientes más cercanos fueron las familias de los 7 hijos de Abiail, hijo de Uri: Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia, Eber. Esta es la lista de los antepasados de esas familias: Abijail, Uri, Jeroac, Galad, Micael, Jesisai, Hagdó, Buz, Agí, Abdiel, Guní. Agí fue el jefe de todos estos, quienes vivieron en los siguientes lugares frente al territorio de los descendientes de Rubén:
la región de Galaad y los pueblos de Basán hasta Salcá y hasta donde terminan los campos de pastoreo de Sarón. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés tenía un total de 44,760 hombres capaces de ir a la guerra. Eran valientes y estaban bien entrenados para usar el escudo, la espada y el arco. También eran hombres que confiaban en la ayuda de Dios. Por ejemplo, cuando pelearon contra los agarenos y contra Getur, Nafis y Jodad le pidieron ayuda a Dios, y Él les dio la victoria. Así fue como mataron a muchos de los agarenos y de sus aliados. Se llevaron a 100,000 prisioneros. Se apropiaron de 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros. Además se quedaron a vivir en la tierra de sus enemigos hasta que ellos mismos fueron llevados prisioneros a otras tierras. La media tribu de Manasés. Los descendientes de la media tribu de Manasés fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías, Jagdiel. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares. Eran soldados valientes y muy famosos. Sus familias eran tan numerosas que vivían en la región que se extiende desde Basán hasta Baal Hermot, Senir y el monte Hermón. Sin embargo, abandonaron al Dios de Israel por adorar a los dioses de los pueblos que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel envió a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que se llevara prisioneros a los de la tribu de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Esa es la razón por la que ellos continuaron viviendo en Halach, Abor, Ará y el río Gozán, hasta el momento en que esto se escribió. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Los sacerdotes, hijos de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Kehat, Merari. Gersón tuvo 2 hijos, Libni, Simí. Los descendientes de Gersón fueron Libni, Jaat, Simá, Joac, Idó, Serac, Getrai. Kehat tuvo 4 hijos, Amran, Ishar, Hebrón, Uziel. Los descendientes de Kehat fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Abisaf, Asir, Tahac, Uriel, Osías, Saúl. Elcaná tuvo 2 hijos, Amasai, Aimot. Los descendientes de Aimot fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroboam, Elcaná. Merari tuvo 2 hijos, Macli, Musi. Los descendientes de Merari fueron Macli, Libni, Simí, Usá, Simá, Agías, Asaías. Samuel tuvo 2 hijos, Basni, Abías. Hijos y nietos de Amran. Amran, hijo de Kehat, nieto de Leví, tuvo 3 hijos, Aarón, Moisés, María. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los descendientes de Eleazar fueron Finés, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitub, Sadoc, Aimás, Azarías, Joanán, Azarías, Amarías, Ahitub, Sadoc, Salún, Hilcías, Azarías, Seraías, Josadac. Hijo de Joanán, fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Josadac, hijo de Seraías, fue llevado prisionero cuando Dios hizo que el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevara prisioneros a los habitantes de Judá y de Jerusalén. David nombra cantores para el templo. Después de que David llevó el cofre del pacto a Jerusalén, nombró a un grupo de hombres de la tribu de Leví para que se encargaran de la música y el canto en el santuario. Una vez que Salomón construyó el templo, ellos continuaron a cargo de la música, siguiendo las instrucciones de David. Esta es la lista de estos cantores. Emán, que era descendiente de Kehat y sus antepasados. Joel, Samuel, Elcaná, Jeroam, Etiel, Eliel, Toac, Suf, Elcaná, Mahat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Coré, Ishar, Kehat, Leví, Israel. Cuando estos cantaban en el templo, Asaf se colocaba a la derecha de su pariente Emán. Los antepasados de Asaf fueron Berequías, Simá, Micael, Baseías, Malquías, Egni, Serac, Adaías, Etán, Simá, Simí, Jaat, Garzón, Leví.
A la izquierda de Emán se colocaba Etán, descendiente de Merarí. Estos fueron los antepasados de Etán: Quisí, Abdí, Maluc, Asabías, Amasías, Hilcías, Imsí, Baní, Semer, Malí, Musí, Merarí, Leví. Las ofrendas que se presentaban a Dios y las ceremonias que se realizaban en el lugar santísimo estaban bajo la responsabilidad de Aarón y sus descendientes. A ellos también les correspondía presentar las ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así lo había ordenado Moisés, fiel servidor de Dios. Otros descendientes de la tribu de Leví estaban encargados de las tareas en el templo de Dios. Los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí, Usías, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitub, Sadoc, Ahimaas. Lugares asignados a los descendientes de Aarón. Estos fueron los lugares que por medio de un sorteo se le asignaron a los descendientes de Aarón. A los grupos familiares de Kehat le asignaron Hebrón en la región de Judá con sus campos de pastoreo. Por medio de un sorteo le correspondieron 10 ciudades en los territorios de la media tribu de Manasés. A Caleb, hijo de Jefuné, le asignaron las tierras que estaban alrededor de la ciudad y sus aldeas. A los grupos familiares de Aarón les asignaron las siguientes ciudades de refugio, cada una en sus campos de pastoreo: Hebrón, Limná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán, Bet-Semes. Además de los territorios de Benjamín, se les asignaron las siguientes ciudades, cada una con sus campos de pastoreo: Geba, Alemet, Anatot. Así pues, a los grupos familiares de Aarón se les asignaron 13 ciudades. A los grupos familiares de Gersón se les asignaron 13 ciudades en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés que se había establecido en Basán. A los grupos familiares de Merarí se les asignaron por medio de un sorteo 12 ciudades en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Las ciudades asignadas en cada tribu. Por medio de un sorteo, los israelitas les asignaron a los descendientes de Leví las siguientes ciudades, cada una con sus respectivos campos de pastoreo. De los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las ciudades que ya se mencionaron. Del territorio de la tribu de Efraín, a algunos de los grupos familiares de Kehat les asignaron las siguientes ciudades de refugio: Siquén, Geser, Jecmeán, Bet-Orón, Ailón, Gat-Rimón. Del territorio de la media tribu de Manasés, a otros grupos familiares de Kehat les asignaron las ciudades de Aner y Bileán. A los grupos de Gersón les asignaron las ciudades de Golán en Basán y la ciudad de Astarot. Del territorio de la tribu de Isaacar les asignaron las ciudades de Quedes, Daberat, Ramón y Anem. Del territorio de la tribu de Aser, las ciudades de Masal, Abdón, Ucón y Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí, las ciudades de Amón, Kiriataín y Quedes de Galilea. A los demás descendientes de Merarí les asignaron las ciudades de Rimón y Tabor en el territorio de la tribu de Zabulón, Beser, que está en el desierto, Jaaz, Cademot y Mefat, en el territorio de la tribu de Rubén, al este del Jordán y frente a Jericó, las ciudades de Ramot de Galaad, Mahanaín, Esbón y Jazer, en el territorio de la tribu de Gad.